de consulta frecuente es el dolor lumbar. Con frecuencia vamos a tener pacientes que vienen con dolor lumbar. Le dicen, doctor, me duelen los riñones. No frecuente. Pero bueno, en realidad el dolor lumbar tiene otras causas más frecuentes. El dolor lumbar es más frecuente por un problema de muscular, un problema a nivel de la columna. Esas son las causas más frecuentes del dolor lumbar. ¿Por qué? Porque la inervación que tiene el riñón es diferente a la inervación que tenemos en el pie. Entonces, los riñones van a doler en determinadas situaciones, cuando se distiende la cápsula, que es la que está inervada. Entonces, tenemos raíces sensitivas que inervan el riñón, tenemos el D6 al D12 y el D1. Y el dolor lumbar se va a producir por irritación de las terminaciones sensitivas presentes en la cápsula renal y en el peritoneo parietal. Y esto está asociado a procesos inflamatorios locales o propagados. Entonces, el paciente viene con un dolor agudo, ¿no? Un dolor agudo, un cólico renal o un cólico ureteral. Usualmente es un dolor pues, brusco, es un dolor lumbar, y este dolor se irradia, no se queda solamente en la zona lumbar, se irradia hacia el ombligo, la ingle y los genitales. Hacia los genitales. Es un tipo cólico, es un dolor severo, es uno de los dolores más severos en la semiología. Es ciborrario y puede haber un antecedente de esfuerzo, una movilización de una litiasis. Como habíamos mencionado, pues un cálculo mayor a 5 milímetros obstruye el dedo. Eso es un cólico. Y este cólico no cesa hasta que este cálculo sea expulsado. Muy intenso. Y además va a haber hematuria. Va a haber microhematuria o hematuria. El infarto renal. Un paciente que tiene un antecedente de un aneurisma de aorta, por ejemplo. Entonces, dolor lumbar intenso, presiones CPK, DHL elevadas. Infarto renal. Pielonefritis aguda. Dolor lumbar. Fiebre. Así te va a tener fiebre. No hay pielonefritis que no tenga fiebre. Así te tiene fiebre. Tiene síntomas sistémicos. Obviamente hacemos un examen de orina con la sanidad pegada. Un quiste renal roto. Hay una entidad que se llama la enfermedad poliquística, renal poliquística, pues hepática, más. Hay un crecimiento de los quistes y uno de estos quistes pues se llama quiste moral, puede haber también ¿no? Y además disminución de la hemoglobina, así es que el cuadro pues, es muy sangrado resistente. Dolor crónico. Estos pacientes, dolor crónico. Los pacientes con enfermedad poliquística, van a ir creciendo de forma progresiva, es una enfermedad crónica. El volumen va aumentando y estos pacientes pueden sentir ahí una molestia, un dolor crónico. Entonces, hacemos una ecografía y obviamente vemos que es una quiste de la cabeza. Entonces, tumores, el crecimiento de los tumores y procesos inflamatorios perirenales. Como podemos ver en esta fotografía, riñón normal y los riñones múltiples quistes bilaterales. Otro motivo de consulta son los trastornos de la micción. Trastorno de la micción. Importante, la disuria. ¿Qué es lo que refiere el paciente? Dolor al momento de misionar, dolor al inicio de la misión. Puede ser en todo el trayecto de la misión, pero usualmente mencionan dolor al momento de inicio de la misión. La estranguria, que ya viene a ser una misión pues, lenta y dolorosa, y esto viene un espasmo de la uretra o de la vejiga. Disuria, ¿qué paciente tiene disuria? El paciente con una infección urinaria, la cistitis, una infección urinaria baja. Polaquiuria, que es el aumento de la frecuencia de emisiones, más veces durante el día. Igual, una infección urinaria, entonces polaquiuria. Tenesmo vesical, el paciente va a misionar, termina la misión, pero todavía tiene ganas de
tiene ganas porque siente que la vejiga debe estar llena. Tenesmo vesical. También alimentación de la vejiga, también retención urinaria. Retención vesical o retención urinaria, que es la incapacidad de evacuar la vejiga. Podemos tener ahí un globo vesical porque no puede evacuar la vejiga. Entonces, vamos a hablar sobre las alteraciones del volumen urinario y del ritmo urinero. Como ustedes han podido ver, la cantidad de orina que se produce en un día, a ver, ¿de cuánto puede variar el volumen urinario en un día? ¿De cuánto a cuánto es? ¿Ya resolucionado algo? 3. ¿Cuánto? ¿Cuánto producimos de orina diariamente? 180. Ese es el filtrado regular, o sea, lo que llega. Pero al final, ¿cuánto de orina producimos en promedio? 1 litro, ¿no? Puede ser litro, litro y medio, va a depender también de la cantidad de agua que llevamos. Entonces, el volumen urinario varía más o menos 1200 a 1500 mililitros en litro. Ahora, nosotros necesitamos una cantidad mínima de orina para poder eliminar los solutos que producimos diariamente. Es por eso que se necesita una cantidad mínima. ¿Por qué? Porque el riñón tiene una capacidad de concentración importantísima y tenemos que eliminar 600 miliosmoles que producimos diariamente. Entonces la capacidad de concentración del riñón es hasta 1200 miliosmoles. O sea, ¿cuánto? Medio litro. Necesito como mínimo medio litro para poder eliminar los solutos que estoy produciendo diariamente. Pero también el riñón tiene una capacidad de dilución extraordinaria. Puedo eliminar también a 60 miliosmoles por kilo, o sea, puedo eliminar hasta 10 litros. Porque diluye. Eso obviamente sucede pues, en casos donde se toma una gran cantidad de agua, ¿no? Poliuria, más de 3 litros. La cantidad de agua, pues uno consume diariamente medio, 2 litros, a lo mejor 1 litro. Entonces, dependiendo de lo que consumas, más los alimentos, vas a producir una cantidad de orina. Más o menos en esta. Ahora, bueno, existe la idea también de todas maneras, mucho que nuestros pacientes no, es que tengo que hidratarme muy bien. Debe una buena cantidad de agua, pero a veces se debe 4 litros, 1 litro de agua. ¿No? Tampoco no es necesario, ¿no? O sea, 5 litros de agua, eso ya viene a ser poliuria. Nosotros eliminemos hasta 3 litros de agua, perfecto. Más tampoco le va a hacer daño al riñón, ¿no? O sea, porque el riñón puede diluirte hasta 10 litros de agua. No había problema, pero no es necesario. Para el paciente que tiene litiasis, ahí sí, de todas maneras, el paciente tiene que hidratarse bien. Pero igual, el volumen urinario que tengo que obtener son mayor a 2 litros, 2 litros, 2 litros y medio. Estamos en esta. Entonces, poliuria más de 3 litros. Oliguria, menos de 400. Menos de 400. ¿Ya? Y anuria sería 0 o 900, por definición es menor de 0. O pacientes que no tienen diabetes. Entonces, ahora, ¿cuáles son pues, las causas de este incremento de volumen urinario? ¿No? Una, la poliuria que puede ser fisiológica, o sea, la ingesta excesiva de agua libre, ¿no? El paciente, como ya lo he mencionado, que bebe 4 litros, 5 litros de agua libre, pues, va a tener poliuria, es fisiológica. Patológica, de causa renal. El paciente tiene insuficiencia renal aguda en la etapa poliúrica, o sea, cuando se está recuperando, está saliendo del cuadro de insuficiencia renal aguda, empieza a orinar más. No concentra, pero el riñón elimina agua, pero todavía no concentra. En la enfermedad renal crónica, el IRC, diuresis post-obstructiva, paciente que ha hecho un globo vesical por un problema de próstata, entonces el paciente pone una sonda fólica y empieza a orinar. Se desobstruye y produce una cantidad importante. La diabetes insípida nefrogénica, por ejemplo, ¿no? La intoxicación por líquido, paciente con un trastorno
temporada. Toma líquido. Sí te puede hacer poliuria. O que eso genera una diabetes insípida. Extrarrenales, diabetes insípida neurogénica, es decir, la diabetes central, diabetes mellitus, ¿no? Así como la hiperglicemia, hiperglicemia, creciendo de glucosa. Eso genera una carga osmótica, poliuria. Esos son los síntomas con los cuales a los pacientes les gusta, o son las manifestaciones de debut de diabetes. La infusión de mannitol y también la hipercalcemia. La hipercalcemia también produce poliuria. Oliguria, insuficiencia renal aguda, que puede ser de origen prerenal, origen renal o postrenal. ¿No? Prerenal, hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Lo que habíamos hablado. ¿No? Disminuye el flujo sanguíneo, disminuirá el flujo plasmático. Por lo tanto, disminuye también el filtrado glomerular. Y esto debido a hipovolemia, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, síndrome ascítico de Manos. Y a causa parenquimatosa, causa renal, alteraciones ya propias del parenquicio, del túbulo, y por renal, pues debido a una neuropatía obstructiva. Anuria. El paciente se puede quedar en anuria. Ya, esto ya no pasa con frecuencia, pero ya teníamos hace algunos años pacientes con necrosis cortical bilateral. Están, digamos, prolija, dejado, se llega por emergencia, un sangrado uterino profuso, sangrado uterino, después del parto. En la sierra, digamos, de 13 hemoglobina pasa a 5 hemoglobina, hasta que usted traga. Necrosis cortical bilateral. Así que llega, dure, la hidrata, le ponen sangre, eso necrosis. Tiene que entonces, pero es importante la reposición adecuada y la atención adecuada. Eso, bueno, ya no vemos tan trombosis de las venas renales. Si tenemos síndrome nefrótico, que puede desarrollar una trombosis de la vena renal. Por renal, obstrucción lateral bilateral. Eso también puede ser una complicación, una cesárea. ¿No? Ligan, pero rápidamente no se liga directo. Nosotros tenemos dos riñones. Ligas uno, el otro día se liga función de orina. Tendría que ser bilateral. Infrecuente. Pero bueno, sí, tiene que entrar a la sala nuevamente y arreglar. Ahora, si el paciente tiene un solo riñón, liga 6 también. ¿Qué otras alteraciones del ritmo de la diuresis? La nicturia. ¿No? La alteración del ritmo normal de diuresis, es decir, el paciente orina varias veces por la noche. Y esta viene a ser también una manifestación inicial de la enfermedad renal crónica. O sea, la enfermedad renal crónica, una de las funciones que va perdiendo es la capacidad de concentración. No concentra. Al no concentrar, va a producir mayor cantidad de orina no concentrada. Tiene que eliminar más orina. No llega a concentrar, necesita más volumen. Y eso le produce una manifestación inicial de la enfermedad. Solamente le pregunta al paciente, orino por las noches hace 6 meses. Está pasando. Haces una evaluación, pide creatinina, tasa de filtrado glomerular, la presión de creatinina está disminuida. Es una manifestación inicial de la enfermedad. Causas extrarrenales, estados edematosos, insuficiencia cardíaca, congestiva, ¿no? Síndrome ascítico edematoso, síndrome nefrótico. El decúbito, así que está durmiendo, el decúbito favorece la absorción de los edemas, por lo tanto el paciente tiene nicturia. Es otra causa. La incontinencia urinaria, ¿no? Que son las pérdidas involuntarias de orina durante la fase de llenado vesical o almacenamiento, ¿no? Y una incontinencia de esfuerzo, esto debido a un aumento de la presión intraabdominal. Un aumento de la presión intraabdominal, el paciente pues, tose y bueno, se le escapa la orina, ¿no? Incontinencia de esfuerzo. Incontinencia de urgencia, esto debido a la contracción, ¿no?
de los músculos de la vejiga. La contracción, incontinencia de urgencia. Incontinencia por desbordamiento o rebosamiento. Acá, por ejemplo, hay un problema de próstata, hay una compresión acá de la uretra y la orina tiene dificultad para salir, ¿no? Entonces, se llena la vejiga y el paciente empieza a orinar por rebosamiento. Muchos pacientes con problema de próstata, mayores, llegan por la consulta y dicen, no, pero yo estoy orinando normal. ¿Cuánto orina? Yo orino normal. Yo orino normal. Pero resulta que estamos orinando por rebosamiento. Orinamos ya por rebosamiento. O sea, hay una hiperplasia de próstata que no permite la salida adecuada de la orina y la vejiga posterior. Y llega un momento que la capacidad de la vejiga pues ya llega al límite y empieza a orinar por rebosamiento. El paciente tiene la idea que está orinando normal. Hay un volumen urinario, ¿no? Y la incontinencia neurogénica, ¿no? Eso ya debe haber una interacción neurológica. Entonces, otro aspecto importante son los antecedentes nefrourológicos. La análisis es básica en un paciente con enfermedad renal. Datos personales, ahora ustedes que las historias clínicas son datos importantes. La edad del paciente. Yo por la edad del paciente voy a pensar en una determinada etiología. Un niño, por ejemplo, una bronquitis postinfecciosa, postestreptococcus. Un niño. Un adulto no voy a pensar lo mismo. Pensaré en una vasculitis. Por el grupo etario. Ahora, por el sexo. Mujeres jóvenes. Las mujeres pues van a tener una mayor prevalencia de infecciones urinarias por la uretra que más más corta, favorece el ingreso, en el caso de los gérmenes de la vía digestiva y infecciones urinarias. Los varones no sucede eso. Si sucede una infección urinaria en un varón, hay que buscar una causa que esté condicionada. La próstata u otra cosa. No es frecuente en los varones. Las mujeres durante toda su vida van a tener algún episodio de infección urinaria. La ocupación. Si hay exposición laboral, ¿no? Ahora estamos con la minería ilegal, entonces mucho más minería ilegal, entonces manipulan mercurio, por ejemplo. Entonces, acero, por ejemplo, ya ha habido casos de mantener con insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, por la toxicidad del plomo, ¿no? Si las aguas están contaminadas. Es importante la ocupación que tiene el paciente. Antecedentes personales, ¿no? Infecciones repetidas de la faringe, ¿no? Por estreptococcus, escarlatina, faringitis de repetición, lo veo en nefritis aguda. Historia de crisis gotosa, inflamación del dedo gordo del pie, gota, acumulación de ácido úrico. Entonces, eso también va a estar en relación pues, con un factor de riesgo para litiasis renal por ácido úrico. Litiasis. Sarcoidosis, metástasis óseas, linfomas, puede producir hipercalcemia. Hipercalcemia que produce poliuria. Ya. Importante los antecedentes de enfermedades crónicas, hipertensión arterial. Es importante los años de hipertensión. Los años de hipertensión. Diferente que un paciente sea hipertenso reciente, que tenga pues 10 años de hipertensión. La edad de inicio de la hipertensión. Los pacientes mayores, a partir de los 50 años, puede haber hipertensión primaria. Pero si hay hipertensión en un paciente joven, 30 años, 40 años, tenemos que buscar una causa de hipertensión secundaria. La edad de presentación de hipertensión es importante. Diabetes, lo mismo. El tiempo, los años de diabetes mellitus. Paciente con una historia de diabetes mellitus. Complicaciones en relación a la diabetes. El paciente tiene retinopatía, tiene neuropatía. Entonces, probablemente si tiene retinopatía va a tener una nefropatía diabética. Probablemente. El daño microvascular pues es el mismo. Tenemos los mismos vasos, los mismos capilares que tenemos en la retina, los tenemos a nivel del riñón.
paciente que tiene retinopatía, pues va a tener una nefropatía. Y también puede tener polineuropatía. Daño microvascular. Importante la medicación que está tomando el paciente. ¿Qué medicamentos toma? El paciente diabético. Utiliza insulina, está bien controlado, utiliza antidiabéticos orales. ¿Qué antidiabéticos orales utiliza? Porque algunos, como hemos referido, van a estar contraindicados en la enfermedad renal crónica estadio 4, estadio 5. Isquemia renal, ¿no? Por pérdidas sanguíneas o hidrosalinas. En el tiempo de cólera, hace tiempo, ya, muchos años, unas décadas, cólera cuando llegó acá al Perú, pues unas diarreas pues, masivas. El paciente pierde 2 litros en unos minutos por diarrea, se deshidrata rápidamente. Los pacientes tenían que ser hidratados, en chorro, rápidamente. Y si no, pues está seguido de insuficiencia renal aguda. Ya no se puede repetir. Sustancias nefrotóxicas, contraste, iodados, siempre tener precaución. El paciente que tiene enfermedad renal crónica tiene más riesgo de toxicidad por el contraste. Hay algunas enfermedades que son hereditarias, un componente hereditario, la enfermedad renal poliquística, poliquistosis renal autosómica dominante, autosómica recesiva. Mamá con una enfermedad poliquística, probablemente los hijos habrá que hacerles una evaluación ecográfica, si es necesario se les hace también un estudio clínico. Algunas nefropatías hereditarias como el síndrome de Alport, sordera, el problema de la vista a nivel de la córnea, una alteración a nivel de corazón. Enfermedades metabólicas que ya hemos mencionado, ¿no? Y alguna glomerulopatía que también tiene un componente familiar, nefropatía IgA, lupus, ahora, el examen general del paciente, ¿no? La inspección. Primero la inspección, tendremos que buscar si hay edema, como mencionaba, edema leve facial, en particular perioritario, síndrome de Frick. Edema de mayor magnitud, pálido blanco con signo de fobia, localizado en zona de declive, síndrome nefrótico. Edema por enfermedad renal crónica, que es por alteración, la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Edema generalizado, anasal, a ver la presencia de ascitis, de la pleural, pericarditis, anasal. Un aumento del volumen del líquido extracelular, ¿no? Incremento del agua y el sodio corporal. Tenemos que examinar la piel, ¿no? Hay enfermedades renales que tienen manifestaciones dérmicas. La palidez, paciente con enfermedad renal crónica, tiene una función disminuida, tiene una deficiencia de eritropoyetina, anemia. Va a tener palidez. Las petequias, equimosis, esto por una difusión plaquetaria por uremia, la enfermedad renal crónica se eleva a la urea y eso puede producir. La púrpura palpable, con vasculitis, pequeño vaso, afectación renal, afectación diárica. Signo de rascado por uremia, hipertensión a lo largo de los años va a llevar a nefrangiosclerosis, una disminución del tamaño del riñón, una disminución de la corteza del tamaño, nefroangiosclerosis. Y la hipertensión secundaria a la estenosis de arteria renal, obra parenquimatosa, que se debe a una fase crónica de la enfermedad. O sea, cuando hay hipertensión en pacientes jóvenes, tenemos que buscar una causa secundaria. Tenemos una ecografía especial para ver los vasos, para ver si no hay una estenosis renal. Estenosis de la arteria renal. El examen, la inspección, tiene que ser el decúbito dorsal. Los riñones son profundos, son retroperitoneales. Pues, tienen escasa sensibilidad semiológica, pero en algunos casos pues, vamos a obtener algunos datos importantes. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos una fotografía. Hay una tumoración a nivel del hipogastro. Paciente mayor, 70 años, dolor.
dolor persistente, y la aparición de una tumoración a nivel de hipocampo, y no orina nada. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Un globo vesical. Un globo vesical. Importante es hacer el examen de la PROMI. Un globo vesical. Uno examina una tumoración móvil. Entonces, la aparición reciente, 24, 48 horas. Tratamiento, pues una sonda, se elimina. Cuidado con el sondaje, tampoco sondar y que salga toda la vida, no. Puede haber si hay una descompresión rápida, un volumen de orina 2 litros, 3 litros de descompresión rápida, pero es sangrado, por la descompresión rápida. Se trampa la sonda y de la manera que vamos eliminando progresivamente. Signos inflamatorios en zona lumbar, edema, eritema, aumento local de la temperatura y dolor, ¿no? Signos de una perinefritis, un absceso perirenal, un tumor renal abscedado. La palpación. Los riñones están ubicados profundamente en las fosas lumbares y se proyectan en los flancos en la parte anterior. La técnica la técnica más conocida, grita, se utilizan ambas manos para intentar palpar el riñón. ¿Qué consiste? Pues tenemos que poner al paciente en una posición supina. El riñón se eleva con una mano en la fosa lumbar. ¿Sí? Con inspiración profunda, el riñón se mueve hacia abajo y con la otra mano se empuja con firmeza y profundidad por debajo del margen costal. Entonces, la mano anterior puede palpar el tamaño, la forma y la consistencia. Entonces, de esta manera podemos palpar el riñón. Esto va a ser más sencillo, el paciente más delgado, como para poder palpar. La percusión. La percusión es importante a nivel de la zona lumbar con la mano cerrada, ¿no? Cuyo percusión. Con la mano cerrada, pero también puede ser con el borde cubital. La percusión lumbar o con el borde cubital. Normalmente debe ser indolora. Cuando hay dolor, una pielonefritis. Es un signo más del examen físico. Si el tipo viene con fiebre, dolor abdominal, una disuria y dolor examinado, una percusión lumbar positivo. Y una pielonefritis, una litiasis urinaria o un tumor renal. La auscultación. La ocultación, básicamente por la cara anterior, la zona periumbilical o también la zona lumbar, podemos echar un soplo cuando hay una estenosis de la arteria renal, sobre todo pues, en pacientes jóvenes o mayores con otras evidencias de enfermedad vascular, ¿no? Tenemos una estenosis de la arteria renal frente a la arteria contralateral, ¿no? Y podríamos echar un soplo. Los puntos renoureterales. ¿No? Los puntos renoureterales, tenemos los puntos renoureterales superior, ¿no? Que se encuentra en la intersección del borde externo del recto anterior y la línea umbilical, ¿no? A ambos lados. El punto ureteral medio se ubica en la intersección del borde externo, igual del borde externo de los músculos rectos anteriores, con la línea iliaca. ¿No? Y el punto ureteral inferior que corresponde a la entrada del uréter en la vejiga. Uréter en la vejiga, ¿no? Eso lo podemos examinar externamente. Se explora mediante el tacto rectal o el tacto vaginal. Eso en cuanto al examen físico. Pues, una vez que nosotros hayamos hecho la anamnesis, hemos examinado a nuestro paciente, podemos plantear pues, unos signos y síntomas y de acuerdo a estos signos vamos a plantear pues, algunos síndromes. ¿Cuáles son los síndromes nefrológicos importantes?
Esto al final lo van a repasar también en cada una de las teorías, se va a desarrollar cada uno de los síndromes. Esto básicamente es un resumen de todos los síndromes. Hematuria, presencia de más de 12 hematíes por campo en el sedimento urinario. Más de 12 hematíes por campo. El paciente viene, le hago un sedimento urinario, 10 hematíes. Y hematuria. Proteinuria. La excreción normal de proteínas totales en orina es de 150 miligramos. Porque van a haber proteínas fisiológicas, proteína de canforfa, algunas creatinas, una cantidad mínima de albúmina, debe ser menos de 150 miligramos en 24 horas. O, si es albúmina, en este caso albuminuria, si es mayor a 30 miligramos. Obviamente, la albúmina pues, es un componente de las proteínas totales. Mayor a 150 miligramos de proteínas totales o mayor de 30 miligramos de albúmina en 24 horas. Síndrome nefrótico. Si lo normal es hasta 150, pues si yo elimino más de 3.5 gramos, 3.500 miligramos, 4 horas, y esta se va a acompañar de hipoalbuminemia. Pierde una cantidad importante de proteínas, así que pasa con las proteínas en plasma, disminuye. Hipoalbuminemia, disminuye la presión glucótica. Eso que genera el líquido del intravascular sale intersticial, edema. El hígado tiene que compensar, compensa el hígado y produce mayor cantidad de proteínas transportadoras, lípidos, colesterol, triglicéridos, hipertensión. Esa es la teoría 3. Síndrome nefrótico. Todo se origina porque se produce una cantidad importante de proteínas por orina, más de 3.5. Síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico. El paciente también viene con oliguria, insuficiencia renal. Va a haber proteinuria, pero hay proteinuria en grado variable. Generalmente no llega a los 3.5 gramos. Es una proteinuria no nefrótica. Hematuria. El paciente tiene hematuria. Además puede haber cilindros hemáticos. Son, bueno, la parte de un molde proteico o un contenido de hematíes. Cilindros hemáticos, hematíes dimórficos, van cambiando la forma de los hematíes por el paso a través del glomérulo. Y hay una disminución de filtrado glomerular, o sea, oliguria, y pacientes de hipertensión. Son las características del síndrome. Hipertensión arterial, bueno, las definiciones van cambiando con los años. Presión arterial sistólica mayor a 140, la diastólica mayor a 40. Insuficiencia renal aguda, que viene a ser el deterioro brusco de la función renal. Y esto altera la paciente. Es el deterioro brusco. Eso se puede dar en oliguria, incremento de creatinina. La enfermedad renal crónica. Tenemos insuficiencia renal aguda o falla renal aguda. Si esto persiste en el tiempo, el paciente tiene más de 3 meses con manifestaciones de daño renal, un paciente con enfermedad renal crónica. Las alteraciones funcionales y estructurales del riñón persisten durante más de 3 meses, que pueden acompañarse de un descenso o no del filtrado glomerular. Hay una afectación de la función del riñón o hay un marcador de daño renal, proteinuria por más de 3 meses. Hematuria glomerular por más de 3 meses. Tubulopatías, que ya son alteraciones clínicas donde existe ya una alteración a nivel tubular. Puede ser el túbulo proximal, donde se produce la reabsorción de aminoácidos, glucosa, el síndrome de Fanconi, la alteración del túbulo proximal. Hay una alteración en este caso, de los transportadores, sodio, potasio, cloro, síndrome de Bartter, el ascendente, Gitelman, o también algunas acidosis tubulares. Son alteraciones tubulares. Infecciones urinarias. Puede ser la combinación de manifestaciones clínicas, disuria, que hemos mencionado, oraquiuria, tenesmo, ritmo vesical, y la presencia de bacterias en el hago un cultivo de orina, positivo.
más del seguimiento general de infección urinaria. Bueno, como conclusiones, ¿qué podemos decir? No, la nefrona es la unidad funcional del riñón. Importante conocer, ¿no?, las características de la nefrona. El glomérulo está constituido por un elemento vascular, el óvulo capilar, y un elemento epitelial en forma de copa, la cápsula del módulo. Las funciones principales de los riñones son depurar la sangre, depurar los productos de desecho, regula el volumen, ¿no?, regula los electrolitos, el equilibrio ácido-base y también la presencia de hormonas importantes, eritropoyetina, calcitriol. Motivo de consulta de nefrología, pues, más frecuente es el edema, dolor lumbar, hematuria. Y es importante tener en cuenta una adecuada anamnesis. El tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad es importante. En las enfermedades crónicas, ¿cuántos años de enfermedad? No basta con decir es diabético, no. ¿Cuántos años de diabetes? ¿Ya? Y obviamente alguna afectación también de otros órganos asociados. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo